Vamos a estar siguiendo con el curso de Teología Sistemática. Continuamos con el capítulo 26, los estados de Cristo. Y antes de entrar, ¿verdad?, al capítulo, se tiene una definición lo que es el estado, ¿verdad?, pero de Cristo, ¿verdad?, aplicado a Cristo, ¿verdad?, que dice que la relación en la que se mantuvo o mantiene con respecto a la ley en sus días de humillación. Cristo fue siervo bajo la ley. En su exaltación es Señor de la ley. O sea que tenemos dos estados, la humillación y la exaltación, lo cual vamos a estar viendo más adelante. Y a modo de introducción, dice, a través de la Biblia, Cristo aparece en varios estados, en varias formas, en varias capacidades, en varias formas. Es decir, en varios papeles que desempeña en distintos tiempos. Observamos que los estados de Cristo no comienzan con su nacimiento en Belén. Muchas veces pensamos que cuando nace Jesús ahí empieza su ministerio y empieza él, ¿verdad? Pero más bien debemos comenzar con su estado preencarnado. O sea que hay un estado antes de la humillación y la exaltación que es el estado preencarnado. Y en Juan 1:14 dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que antes de que Jesucristo se haya encarnado, Él ya estaba con el Padre. Eso es lo que el hermano Víctor era que desarrolló esa parte. El tercer párrafo dice: la afirmación que se hace aquí es que Cristo, quien ha aparecido en el plano de la historia, en el tiempo y el espacio, existía antes de la concepción y el nacimiento, ¿verdad?, antes que Jesucristo fuera concebido y había nacido. Y que su naturaleza divina es eterna con el Padre. Eso nos dice Juan. Tenemos en Jesús no simplemente el nacimiento de un bebé, sino la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En muchas ocasiones durante su ministerio terrenal, Jesús hizo referencia a su estado previo. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en Juan 8:58? De cierto os digo que antes que Abraham existiera soy yo, dice Jesús. O sea que él daba indicio de que él existía antes de su nacimiento. O sea que ese era un estado que él tenía en el Antiguo Testamento. En el siguiente párrafo dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Juan 17:5. Acá lo que Jesús trata de decir es que, o lo que dice es que en tu misma presencia con la gloria que yo tenía, dice. O sea que él estaba anterior a que Jesús naciera, al que yo tenía con el Padre. Dice, continuando el párrafo, dice: cuando no estaba encarnado antes de su nacimiento en Belén, Cristo no estaba encarnado antes de su nacimiento en Belén. Por eso muchos se preguntan si se encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento. Creo que ya vimos ya esa parte también, que Cristo estaba constantemente en el Antiguo Testamento. Algunos lo ven en el jefe del ejército del Señor, a quien Josué encontró durante su campaña militar. Josué 5:13-15. Hace referencia al jefe de los ejércitos. Entonces Jesús estaba ahí, ¿verdad? O sea, Jesús era el jefe del ejército del Señor. O en la misteriosa figura de Melquisedec, a quien Abraham pagó los diezmos y de quien recibió una bendición. Génesis 14:18-20. El primer versículo está Josué 5:13-15. Ahí sí están buscando. El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, viendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová eres mío ahora. Entonces Josué, mostrándose riguroso en tierra, le adoró. Y le dijo:
dice mi Señor y Jesús? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así le dijo. Sí, ahí era lo que dice que algunos ven a Jesús en el jefe de ese ejército, porque Josué se hinca, ¿verdad? Le da adoración y él acepta, ¿verdad? Y también le dice las palabras que le dijo a Moisés: quítate el calzado porque está en lugar santo. Entonces vemos que el estado del Antiguo Testamento de Jesús. Después vimos también la figura en Melquisedec, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Moisés, volviendo derrotando a sus enemigos, le entregó sus diezmos, ¿verdad? Una figura, Melquisedec, una figura desconocida, ¿verdad? Entonces, con el Melquisedec, estos especulan que esas figuras misteriosas en realidad eran Cristo, como si estuviera disfrazado. O sea, que estaba Cristo como si estuviera disfrazado. Sin embargo, aun si así fuese, no se trata de encarnaciones anteriores. O sea, que no era que Cristo se encarnó en esas personas, en Melquisedec o en el jefe del ejército de Dios. Quienes creen que esas figuras del Antiguo Testamento son Cristo preencarnado, llaman cristofanías a esas apariciones. Una teofanía, ¿qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. Una cristofanía, por lo tanto, es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad antes de su nacimiento. Entonces tenemos el estado de Cristo antes de su nacimiento. El primer punto que vamos a ver es Jesús encarnado. Este es uno también de sus estados. Y dice la introducción: nos vamos del estado preencarnado. ¿Qué estado estaba Jesús anteriormente? Preencarnado. Nos vamos del estado preencarnado de Jesús al estado de su vida sobre la tierra. El credo de los apóstoles subraya la manifestación terrenal de Cristo. Voy a leer el credo de los apóstoles que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Este es el credo de los apóstoles que surgió en uno de los concilios. Dice, el credo de los apóstoles hace referencia, en primer lugar, número 1, al nacimiento de Jesús, a su muerte, a su resurrección, ascensión, exaltación y regreso. Se describen diferentes aspectos o estados de la existencia de Jesús durante su vida, durante y después de la encarnación. La página 156 continúa: los teólogos típicamente hablan de la vida de Jesús como un progreso desde la humillación hacia la exaltación. O sea, cuando Jesús es reencarnado, entra en el estado de humillación. Porque se acuerdan con los versículos que decía que él tenía un cuerpo con Dios y se humilló hasta lo sumo, los sufrimientos que pasó. Hace la exaltación. ¿Cuál fue la exaltación de Jesús? Después de la muerte de Jesús en la cruz, vino su exaltación. Entonces son los dos estados. Dice, nació de una mujer campesina, dice, con el manto de su humanidad, escondiendo su divinidad y por lo tanto entrando en su humillación. A lo largo de la vida hubo una profundización progresiva de su humillación al ir acercándose a la cruz. La gente lo rechazó, fue ridiculizado, azotado, golpeado y finalmente crucificado. Ese es el estado de humillación que pasó Jesús, que pasó Cristo. Después que la humillación alcanzó su punto más profundo, hubo una explosión de exaltación en la que Dios los vindicó. Ahí está, el punto de exaltación. ¿Cuándo comenzó eso? Con la resurrección y lo rodeó de gloria y en su ascensión. Es el punto de su exaltación.
Concuerdo con este marco general, pero es importante notar que en medio de su humillación, o sea, que la vida que tuvo desde su encarnación hasta la muerte de cruz, a eso le llama el estado de humillación, o estado encarnado. Se presentó la gloria en momentos claves de su vida terrenal. No todo fue humillación, ¿verdad? Sino que había momentos en los cuales Dios lo exaltó puntualmente, ¿verdad? Vamos a ver dónde. Se presentó la gloria en momentos clave de su vida terrenal. Por ejemplo, a pesar de las circunstancias humildes de su nacimiento, ¿se acuerdan? Jesús nació, no había lugar para él, en el mesón se fue en un pesebre. Podemos decir que ese fue el estado de humillación, pero hubo un punto de exaltación en ese momento, que era que cuando los pastores estaban cuidando las ovejas, hubo el coro de los ángeles, ¿se acuerdan? Por ejemplo, siguiendo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias humildes de su nacimiento, ese evento no sucedió sin tener manifestaciones de gloria. Justo afuera de la aldea de Belén, en los campos, la gloria de Dios brilló y ascendió el espectáculo más grande de luz y sonido que el mundo haya conocido hasta el momento. La aparición de un coro de ángeles. Eso está en Lucas 2, 8, 14, ¿se acuerdan? Apareció un coro de ángeles a los pastores y anunciaron que Jesús está. Entonces los pastores fueron al pesebre y vieron a Jesús acostado, ¿verdad? El otro punto en esa misma situación, la visita a los magos, que es un elemento de gloria en relación con el bebé de Belén. Una estrella brilló justo sobre su casa y los magos dejaron tesoros magníficos para él. Mateo 2, 1, 11. Esos son puntos de exaltación de Cristo, ¿verdad? En medio de su estado encarnado, en medio de su estado de humillación. Continuando, dice, el bautismo de Jesús también fue un acto de humillación. ¿Por qué fue un acto de humillación? Porque él tuvo que bautizarse como un pecador, ¿no? Él siendo sin pecado, dice Juan. Entonces él se humilló a sí mismo para poder llevar la obra. El bautismo de Jesús también fue un acto de humillación. Voluntariamente se sometió a un rito de purificación que Dios había ordenado para los pecadores. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo Juan el Bautista, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí, le dice, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Vamos a hacer así, no, porque esto es lo que por ahora le decía. Entonces él se sometió a eso. En su acto de humillación. Se humilló a sí mismo para hacerse uno con su pueblo y asumió la obligación de su pueblo de obedecer cada aspecto de la ley. Al mismo tiempo, en su bautismo los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Mateo 3:16. Eso fue un punto de exaltación de cuando la paloma se abrió al cielo y dijo Juan, yo no sé quién es el que va a venir, dijo, pero el que me envió a mí me dijo que el que vea bajar el Espíritu Santo sobre él es el elegido, le dice a Juan. Entonces, ese es el punto. En toda su vida, Cristo en todo su estado de humillación, hubo puntos de exaltación de parte de Dios hacia él. Dice, continuando, luego hacia el final de su ministerio terrenal, después que les había hablado de sus discípulos, a sus discípulos acerca de la tortura y ejecución, acá dice la tortura y ejecución de Jesús, ¿verdad? Que le esperaba en Jerusalén, se nos dice, y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol, su vestidura se hizo blanca como la luz, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante los hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron la voz, los ojos no vieron a nadie sino a Jesús mismo. Mateo 17, 2 al 8. Dentro de su estado de encarnación o estado de humillación, Dios lo
exaltó otra vez en ese punto, cuando habló y los discípulos escucharon, ¿verdad? Este es mi hijo amado, a él oigan. Siguiendo, más tarde Juan escribió en el prólogo de su evangelio y contemplamos su gloria. ¿Qué escribió Juan? Y contemplamos su gloria, dice Juan 1:14. Juan estaba hablando de ese momento, cuando contempló la gloria, cuando se transfiguró y cuando Dios lo justificó, ¿verdad? Pedro también hizo referencia a la transfiguración en sus escritos. Dice Pedro, porque fuimos testigos oculares de su majestad. La majestad de Cristo, ¿verdad? Ellos vieron la transfiguración de Jesús, entonces esa era la majestad de Cristo. Ellos fueron testigos oculares. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos su voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto está en 2 de Pedro 1:16. Dice, en medio de esa progresión, desde la humillación hasta la exaltación, o sea que, ¿a qué se refiere la progresión? El nacimiento de Cristo, su estado de humillación, hasta la exaltación. O sea que, la muerte de Cristo y después su exaltación. Hubo una intervención repentina, una instrucción abreviada en la cual la gloria de Cristo escondida, velada y cubierta se dejó ver por los ojos de sus amigos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos nunca lo vieron. O sea, cuando Cristo progresaba desde su estado de humillación hasta su estado de exaltación, había, había exaltación de parte de Dios puntuales, que sus discípulos lo estaban viendo y lo estaban percibiendo, ¿verdad? Dice, la gloria de Cristo escondida, velada y cubierta ahí. O sea que solo 3 pudieron ver eso, y el resto no. Todo el pueblo judío. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, qué dice la gente que yo soy? Le dice a sus discípulos. Algunos dicen que vos sos algunos de los profetas, Elías, Eliseo. O sea que la gente no vio, como dice acá, la gloria de Cristo escondida, velada y cubierta. Entonces la gente veía lo que sus ojos estaban reflejando. Pero los discípulos sí veían detrás de la gloria que estaba escondida por la revelación y la exaltación de Dios. Continuando, dice, normalmente pensamos que en la cruz, donde Jesús alcanzó las profundidades de su humillación, no hay nada de gloria evidente. La idea más común es que el fin de su humillación, la línea entre humillación y exaltación, ocurrió en la resurrección. Muchas veces creemos, se cree, ¿verdad?, que el estado de humillación termina en su resurrección. Y cuando resucita Cristo comienza el estado de exaltación. Pero dice, pero no creo que eso sea correcta. Por ejemplo, si vemos la profecía de Isaías 53, ¿te acuerdan del siervo sufriente de Israel? Observamos que dice, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estaba en su muerte. Y con los ricos estaba en su muerte. Aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 8, 9. Dice que normalmente los romanos arrojaban los cuerpos de las víctimas de crucifixión al basural de las afueras de Jerusalén. Afuera de Jerusalén había vamos a decirle, un tipo cateura, ¿verdad?, que siempre estaba prendido. Siempre había fuego ahí. Entonces toda la basura se tiraba ahí. Toda la basura se tiraba. Entonces los romanos, cuando crucificaban a alguien, obviamente al que crucificaba pues era normalmente terrorista o criminal, a lo mejor ni sus familiares le iban a retirar. Entonces ellos tiraban nomás en el fuego para que pueda ser consumido. El nombre de este basural era la Gehenna, que luego se convirtió en una metáfora para el infierno mismo. Todo lo que nos sirve, bueno, tiene relación, ¿verdad? Todo lo que nos sirve, todo al basural es donde está el fuego que no se apaga.
La basura de la ciudad se llevaba diariamente al Gehenna o al infierno, donde se quemaba en un fuego que ardía perpetuamente. Esta imagen se usa para describir el infierno, donde las llamas nunca se extinguen. Esta es una costumbre que los judíos tenían, yo creo que del Levítico, era que era un lugar donde tenían que llevar todas las cosas para ser quemadas. Todas las cosas, el Gehenna. Sin embargo, bueno, estábamos hablando de la muerte de Jesús, ¿verdad? Decía Isaías, ¿qué decía? Isaías decía que su sepultura se dispuso con los impíos, su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. O sea que es una profecía de Isaías. Tal vez los dos ladrones que estaban cerca de Jesús, ¿a dónde lo llevaron? A Viena. ¿Pero qué pasó con Jesús? Aparece José de Arimatea, que era un rico noble en esos tiempos, presentó una petición especial a Pilato para darle a Jesús un entierro apropiado de acuerdo a las costumbres del Antiguo Testamento. Las dos personas que fueron crucificadas al lado de Jesús eran judíos también. Pero de ellos no se habla más. Yo me imagino que se le tiraban al Gehenna, ¿verdad? Pero a Jesús, para cumplirse la profecía de Isaías, pasó esto. José de Arimatea pidió a Pilato para darle a Jesús un entierro apropiado, como era la costumbre del Antiguo Testamento. Así se cumplió la palabra de Dios. En vez de ser arrojado al basural, que hacían los romanos, Jesús fue ungido con aceites caros y especias aromáticas y fue sepultado en la tumba de un hombre rico, cumpliendo así la profecía de Isaías 53. Por lo tanto, dice, su exaltación comenzó en la resurrección. Por lo tanto, su exaltación no comenzó en la resurrección, sino en el momento de su muerte. O sea que hay un punto en el cual dice que muchos difieren, dicen, no, ¿cuándo comienza su estado de exaltación? Cuando resucita Jesús. Pero este escritor dice de que cuando murió Él, ahí empezó su exaltación. Porque ahí ¿se acuerdan cuando dijo Jesús, todo es consumado? Ahí se cumplió lo que la misión de Él. Entonces cuando se cumple la misión de Él, empieza la otra misión tal vez, y empieza a pasar al otro estado. Dice, el manto de humillación fue quitado cuando su cuerpo fue tratado con sumo cuidado al bajar en la cruz. Luego llegó la mayor muestra de gloria cuando Dios hizo temblar toda la tierra y sacó a su Hijo de entre los muertos, para indicar que estaba completamente satisfecho con la obra de su Hijo. En su estado resucitado, Jesús salió de la tumba con el mismo cuerpo que había sido puesto en la tumba. Pero ese cuerpo estaba transformado, estaba glorificado. El Cristo resucitado estaba en un estado glorificado. Presagio y anuncio del nuevo cuerpo físico que tendremos en la resurrección final que explica Pedro a continuación. O sea que cuando Jesús muere con el mismo cuerpo, resucita con ese mismo cuerpo, pero ese estado cambió. El estado de humillación pasó al estado de exaltación. Y acá el autor dice de que un presagio y anuncio del nuevo cuerpo físico que tendremos en la resurrección final. ¿Se acuerdan de Tesalonicenses? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. O sea que el estado que tenemos nosotros ahora va a ser transformado en ese estado en el cual estaba Jesús. Porque sangre y carne no pueden heredar el cielo ahora. Primera de Corintios 15:42 dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra con debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo original, cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, y el postre Adán espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 42 al 45. El paso del estado de humillación o encarnación de Jesús sucede en la muerte de Jesús. Después viene la exaltación. O sea que
En su estado también nosotros vemos acá que el primer estado es el estado del Antiguo Testamento, que estaba el reencarnado. Dice. El estado encarnado o humillación está compuesto por nacimiento, sufrimiento y muerte. El estado exaltado, la resurrección, la ascensión, coronado rey de reyes a la derecha de Dios, el retorno físico. Por eso dice, cuando Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero cuando en Apocalipsis dice el león de la tribu de Judá, o sea que el estado de oveja, por decirlo así, ya no va a ser su estado cuando venga por segunda vez, sino que va a ser como el león. Es el cambio de estado. Ya no va a venir a salvarnos de nuestros pecados, sino que va a venir ya a hacer juicio. Ya cambió su rol. El siguiente punto dice Rey de Reyes. Ya habla del estado exaltado en el material. Dice así, la meta final del ministerio terrenal de Jesús no era la cruz, ni siquiera la resurrección. La meta última es su regreso final y la consumación de su reino. O sea que no es que Jesucristo murió en la cruz y ya, chao, y pata, ya me voy y el que cree en mí será salvo. No, Él continúa con un estado en el cual continúa su ministerio, por decirlo así. La meta última es el regreso final. O sea que Dios está desarrollando todavía la historia. Está desarrollando. ¿Cuándo va a ser final? Cuando Jesús regrese. Y la consumación de su reino. La meta penúltima que ya ocurrió fue su ascensión. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Cuando Cristo pasó por el sufrimiento, Él vio lo que estaba adelante. No vio el sufrimiento. Él vio lo que estaba después de eso. Él sabía lo que venía después de la muerte. Exáltame, le dice Jesús a Dios. Exáltame, glorifícame. Te he glorificado y te glorificaré otra vez más, le dice Dios. Jesús le pide 3 veces a Dios para que, si es por mí, no quiero beber estas copas, no quiero morir. Si es por mí, pero hágase tu voluntad. O sea que Él estaba haciendo en ese estado la misión que le encomendó en ese estado. Continuando en la página 159 dice, este es uno de los conceptos más mal interpretados de toda la Biblia. Tendemos a pensar que la ascensión es solamente que Jesús se fue de la tierra al cielo. Sí ascendió en el sentido de subir, pero la ascensión tiene algo único. En cuanto a la ascensión del Señor Jesús, Pablo escribió, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también de las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 9, 10. La ascensión fue la elevación de Jesús a su coronación. El Hijo del Hombre fue recibido en el cielo y coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene en el caballo blanco en Apocalipsis? Tenía un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que ella no venía más a decir, yo le voy a salvar su pecado. Él venía a cortar cabezas ya. Él venía ya, porque el tiempo de la gracia terminó. O sea que ese otro estado de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. No, yo creo en ti, ahí está Jesús, yo creo en ti, yo me acuerdo que no, yo Señor, yo ahora estoy en otro estado, te va a decir Jesús, y estoy cortando cabeza ahora. ¿Por qué no creíste hace rato? ¿Por qué no creíste? No, pero yo, no. Mi función ahora es cortar cabeza. ¿Qué salía de la boca de Jesús cuando venía Apocalipsis? Una espada de 2 filos. ¿Y qué significa la espada? Cortar. Continuando dice, el Hijo del Hombre fue recibido en el cielo y coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy mismo Él reina desde el puesto político, por decirlo así, más alto del universo. Cristo tiene su posición de autoridad cósmica. Hoy mismo, gracias a la ascensión, por eso el credo de los apóstoles dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Cómo hace segunda venida? Va a venir a juzgar.
También tenemos que añadir que ascendió no solo para sentarse a la derecha de Dios Padre. Subió al cielo, fue coronado Rey de Reyes, está sentado a la derecha de Dios. ¿Y cuál era la otra función que tenía? ¿Cuál era el otro estado que tenía que cumplir allá arriba? Tenemos que añadir que ascendió no solamente para sentarse a la derecha de Dios, sino también para entrar en el santuario celestial. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, la copia que se te mostró en el monte Sinaí? Le dijo, o sea que Moisés seguramente vio cómo era el tabernáculo en el cielo, y él copió eso en la tierra. Y las ovejas que se sacrificaban en el tabernáculo terrenal, era alusión que Jesús iba a estar en el tabernáculo celestial, por todo lo que creen. Como sumo sacerdote para siempre, como el orden de Melquisedec, ¿se acuerdan? Como el orden de Melquisedec. O sea que Jesús, al ser coronado Rey de Reyes en el cielo, a estar a la derecha de Dios, él también se fue, ofreció el sacrificio que hizo. Y Dios lo aceptó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que cree en Jesús, directamente, o sea, es hijo de Dios. Antiguamente, ¿qué pasaba? Todos los sacerdotes entraban una vez al año para hacer sacrificio por el pueblo. Moría ese sacerdote y venía su descendencia, su hijo, ¿verdad? Su hijo agarraba el lugar y así sucesivamente. Pero este sacerdote es para siempre. Y explica, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año. Y cuando moría, otro tomaba su lugar como sumo sacerdote y continuaba su tarea. Pero nuestro sumo sacerdote nunca muere y él está perpetuamente intercediendo por su pueblo en el lugar santísimo del cielo. Está a la diestra de Dios, reinando como nuestro rey y ministrando como nuestro sacerdote. O sea que si Jesús fue coronado rey y fue hecho sacerdote allá, intercediendo por nosotros y ministrando por nosotros, ¿qué quiere decir eso? De que nosotros lo que creemos es que muchas veces vamos a estar desviándonos o haciendo cosas o no sé qué cosa, ¿verdad? Pero teniendo nosotros esa carne de pecado que nos tira hacia el pecado, ¿verdad? O sea que somos santos, pero tenemos todavía la capacidad de pecar. Entonces, si llegamos a pecar, tenemos intercesor ahí como dice en el cielo, como dice Pablo, ¿verdad? Tiene un abogado. ¿Cuándo va a ser extirpado el pecado? Cuando Jesucristo venga. Ahí va a ser extirpado el pecado. Nosotros necesitamos todavía. Y además nosotros como cristianos, como creemos en Jesús, necesitamos todavía al sumo sacerdote para que esté intercediendo por nosotros. Porque tenemos todavía, ¿qué dijo Pablo? El apóstol Pablo dice que la carne que hay en mí se pelea con el espíritu que hay en mí otra vez. O sea que estamos en la lucha, ¿verdad? Entonces necesitamos a alguien que nos esté guiando, ¿verdad? Que esté intercediendo por nosotros. Si alguno pecare, ¿qué dice? Abogado tenemos delante de Dios. O sea que el cristiano no es que, yo ya creí en Cristo y ya no peco más, yo soy santo y no me junto más con... ¿verdad? No, el cristiano tiene la capacidad de pecar, pero si pecamos, cosa que no es porque querés pecar, si querés pecar y pecaste es porque no soy hijo de Dios, pero pecaste porque no quería y porque pasó algo, entonces abogado tenemos. Entonces yo me puedo acercar otra vez a Dios. ¿Qué dice Hebreo? Entrar confiadamente al trono de la gracia, dice. O sea, cuando Cristo murió comenzó su exaltación, como dice el Espíritu. Se rompió el velo del templo de arriba abajo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué Dios hizo? Bueno, yo voy a cortar, yo me estaba escondiendo de todo, pero ahora yo me voy a mostrar a ustedes. Y el que quiera verme, que quiera entrar, va a entrar por medio de Jesucristo. No hay tal cosa de que no, Dios, no, ¿cómo me va a perdonar? No, yo tengo miedo de Dios. No, ¿por qué? Abogado tenemos delante de Dios. En Hechos 2:34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el autor de los Hebreos dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú,
yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos 5. ¿Sí? Sacerdote para siempre. Y termina, dice, desde ese lugar de exaltación. ¿En qué estado está Cristo ahora? ¿En qué estado? Exaltación. Desde ese lugar de exaltación, Él volverá en gloria para consumar su reino. Ahí termina el escrito y tenemos los 3 puntos. Algunos estudios desarrollan más los subestados, por decirlo así, pero a Cristo lo encontramos en el estado reencarnado del Antiguo Testamento. Eso como lo vimos con el estudio pasado, de que Él estaba en cada circunstancia en el Antiguo Testamento con su pueblo. El estado encarnado de humillación comienza con el nacimiento, el sufrimiento y la muerte. ¿Cómo dice el versículo? Se humilló a sí mismo y se hizo como nosotros para poder llevar nuestro pecado. Entonces, era un estado de humillación. Pero en el estado de humillación en el cual Cristo estaba, había momentos puntuales en los cuales Dios les exaltaba. Como vimos, ¿verdad? La transfiguración, cuando nació los pastores de Belén, los magos. Y el estado de exaltación dice que comienza en su muerte, porque su cuerpo no fue tirado a la hiena, sino que más bien fue tratado como un rico, embalsamado de la mejor manera, puesto en una tumba de rico. La ascensión, donde se produce la coronación a la derecha de Dios, el sacerdocio y por último el retorno físico. Es el estado exaltado de Cristo. Si nosotros decimos, cuando venga Cristo, yo voy a llorar y voy a arrepentirme. No, ella no va a venir para perdonar pecado. Va a venir en su estado exaltado ya. Va a cortar cabeza, con su espada de doble filo. Entonces, hasta ahí el capítulo 26, los estados de Cristo.